la Cámara de Comercio del Pacífico y del Foro de Presidentes, les queremos dar la bienvenida al webinar del día de hoy, Grandes Líderes de la Región. Bueno, como ustedes saben, desde en nombre de la Cámara de Comercio semana pasada, desde hace algunas semanas, hemos empezado en la Cámara con un ciclo de webinars y de conferencias donde vamos a tener algunos líderes, empresarios muy destacados que nos van a contar sus experiencias, compartirnos también su trayectoria de vida y es un espacio también para que ustedes puedan intercambiar preguntas con ellos. Bueno, como siempre y para comenzar les queremos dar algunas recomendaciones para el buen desarrollo de este webinar. En primer lugar y como siempre les recomendamos que se puedan ubicar en un lugar donde tengan una buena conexión de internet y si ustedes llegan a tener algún problema de conexión, les agradecemos salir de la sesión y volver a entrar al enlace que les enviamos. También les pedimos que durante toda la sesión mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para no interferir con las ponencias y ustedes pueden preparar también algunas preguntas o algunos comentarios, nos los pueden dejar por chat para poderlos compartir con el panelista al final del evento. Como lo hacemos en todos nuestros webinars, les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan encender las cámaras, las personas que así lo deseen, y tomemos una foto grupal. Entonces les doy unos segundos para las personas que quieran encender la cámara. Bueno, entonces vamos a hacer las fotos. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, como siempre lo hacemos en nuestro evento, queremos compartirles un poco sobre la Cámara de Comercio del Pacífico, contarles quiénes somos y qué actividades venimos desarrollando. Entonces, como saben, nosotros como Cámara somos una entidad gremial, empresarial, que busca fomentar los negocios, las relaciones y las inversiones entre los países de la Cuenca del Pacífico. Ahí está Colombia, Perú, México, Chile, Panamá y muy seguramente otros países que vamos a integrar a la Cámara. ¿Dónde tenemos presencia? Estamos ubicados en Bogotá, en Medellín, en Lima, con oficinas y tenemos también representación en Ciudad de Panamá a través de la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá y representaciones comerciales en Ciudad de México y Santiago de Chile. Durante este tiempo de trayectoria que llevamos, ya vamos a cumplir casi 10 años, podemos decir con mucha alegría y con mucho orgullo que contamos con más de 180 casos de éxito exitosos en procesos de internacionalización, es decir, empresas que se han instalado en otros países o que están desarrollando negocios exitosos a través de ese acompañamiento y esa gestión que hemos realizado desde la Cámara. Actualmente también contamos con un grupo importante de empresas vinculadas y afiliadas. En afiliados ya tenemos más de 190 afiliados y más de 20,000 empresas vinculadas, que son estas empresas que participan activamente con nosotros en los eventos, en los webinars, en las actividades que estamos desarrollando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de ser afiliados o formar parte de la Cámara de Comercio del Pacífico? Nosotros desde la Cámara trabajamos desde diferentes focos. Por un lado tenemos toda la parte de fortalecimiento en el mercado local, donde las empresas pueden tener agendas de reuniones, capacitaciones y acceder a bases de datos especializadas en los sectores de interés. Tenemos toda la parte de información valiosa en asesoría comercial, donde los apoyamos en la generación de nuevos prospectos. Tenemos una serie de guías de negocios para internacionalizarse en otros países, donde tenemos todo el marco legal, tributario, migratorio, para hacer y desarrollar estos negocios. Y la parte también muy importante de asesoría contable, legal y tributaria, que es indispensable pues cuando los países quieren empezar a comercializar o se quieren instalar.
Y tenemos la parte de posicionamiento de marca y nuevos negocios. Ahí manejamos un boletín que estamos difundiendo semanalmente, donde se encuentra también información importante de cada uno de estos países, información de nuestros afiliados. Tenemos toda la parte de organización y convocatoria de eventos especializados. Y también dentro de la Cámara estamos organizando eventos de networking, donde el objetivo es que ustedes se puedan conocer o los afiliados se puedan conocer entre sí y también puedan desarrollar relaciones con otros CEOs de la región. Y finalmente tenemos la parte de internacionalización, que es nuestro foco, nuestro fuerte dentro de la Cámara, donde desarrollamos ruedas de negocios y misiones comerciales, donde ustedes también como empresarios tienen la posibilidad de participar en ferias internacionales. Tienen información especializada también sobre cada uno de los sectores. Cuando ya buscan instalarse en otros países, pueden acceder a una dirección tributaria y comercial en esa fase inicial y tienen toda la parte de citas internacionales especializadas, de acuerdo también al tipo de contacto que ustedes busquen en el exterior. Entonces ahora le doy la bienvenida al doctor Alberto Zapater, nuestro presidente ejecutivo. Doctor Zapater, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días a todos los participantes, a nuestros 190 empresas afiliadas y a más de 20,000 empresas vinculadas de la Cámara del Comercio del Pacífico, que como dijo Diana, estamos ya por cumplir los 10 años de existencia. Doy la bienvenida principalmente a esta segunda conferencia de este ciclo que hemos inaugurado hace 15 días, Grandes Líderes de la Región. Hace 15 días tuvimos al presidente de Petroperú. Hoy día vamos a tener al presidente del Foro de Presidentes. Quiero explicarles muy brevemente en qué consiste el Foro de Presidentes. El Foro de Presidentes es una comunidad independiente de líderes empresariales en busca del crecimiento personal, empresarial y ciudadano. Los miembros del foro tienen la oportunidad de compartir sus ideas con un selecto grupo de directivos que se reúnen en los diferentes espacios de relacionamiento que ofrece la organización. Durante estos encuentros tienen la oportunidad de participar voluntariamente de eventos que se realizan una vez al mes enfocados en el crecimiento personal, empresarial y ciudadano. Los miembros pueden involucrarse además en mesas de trabajo, que son grupos que se dedican muchas horas al trabajo, al dinamismo, en espera y en apoyo a las organizaciones. El expositor del día de hoy es el señor Víctor Hugo Malagón Basto, presidente del Foro de Presidentes. Él es economista por la Universidad del Rosario, especialista en integración en el sistema internacional de la Pontificia Universidad Pontificia Javeriana, máster en acción política y participación ciudadana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria y también la Universidad Rey Juan Carlos de España. Él además es máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo. Su ejercicio profesional ha sido reconocido recientemente con el Premio Iberoamericano Faro de Líderes. José María López Puertas, de la Red Española de Directores de Recursos Humanos, CEDERRET, y con la exaltación como uno de los 10 jóvenes ejecutivos de Colombia en el año 2004 de la Cámara Junior Internacional, entre otros reconocimientos. Bueno, sin más, pues la bienvenida a Víctor Hugo. Y Víctor Hugo, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, mi querido doctor Alberto Zapater. Qué alegría enorme estar aquí con ustedes hoy. Mi saludo muy especial de reconocimiento, de agradecimiento por este honor que me hace
una institución que aprecio tanto como la Cámara de Comercio, Industria e Integración del Pacífico. Mi saludo también al doctor Jorge Bravo, mi saludo muy especial al equipo, a todas las personas que están atrás en la Cámara todos los días trabajando con tanto compromiso y con tanto amor por esta causa. A Diana Olaya, a Jennifer Mena. Mi saludo especial también de gratitud a Claudia Medina, asociada de Maca Consultores, que ha permitido también que hoy estemos aquí acompañándolos, a los miembros del Foro de Presidentes, a los miembros de la Cámara, a tantos amigos que estoy viendo aquí conectados. Gracias a estas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que en medio del distanciamiento físico y en medio del distanciamiento social, nos permiten hoy estar aquí sentados en una suerte de acercamiento humano. En medio de la distancia social, hoy nos podemos acercar humanamente a través de estas tecnologías y a través de estas plataformas. Mi reconocimiento, por supuesto, a la Cámara de Comercio, Industria e Integración del Pacífico, esta entidad gremial que viene promoviendo activamente y fomentando activamente las relaciones comerciales y la inversión entre los países que hacen parte de esta gran alianza del Pacífico, Colombia, Chile, Perú y México, pero también con la vinculación progresiva de otros países como Panamá, como países observadores. Y ese trabajo que hace la Cámara, querido presidente Alberto, es un trabajo reconocido cada vez más por organizaciones como el Foro de Presidentes, porque no ha supuesto solamente un trabajo de promoción de relaciones comerciales, empresariales o económicas, no, porque en el marco de ese trabajo de relaciones comerciales, estamos también fortaleciendo las relaciones humanas entre los pueblos de nuestra querida América Latina y particularmente de los países que hacen parte de esta alianza. De estos países que tenemos la suerte inmensa, quizá aún no suficientemente aprovechada, de tener esa salida y esa limitación con el Pacífico. Agradecerle también, doctor Alberto, la generosidad suya, no solamente al invitarme, sino con esa extensa y generosa presentación inmerecida. Quizá allí faltaría lo más importante, más allá de lo que yo he tenido la oportunidad de hacer hoy en medio de esta pandemia. Soy más consciente de lo importante que es el ser. Veo aquí amigos como Amelia Pretel, con quien hemos reflexionado mucho sobre el ser, y parte de lo que les quiero compartir hoy es precisamente una reflexión sobre el ser. Y cuando digo que falta lo más importante es ese proyecto de vida y de familia, esposo y padre orgulloso de dos hijos maravillosos que han puesto un verdadero reto de crecimiento, de proyección y de multiplicación en mi vida. También gracias por la generosidad de presentar este grupo tan selecto, el Foro de Presidentes, que tengo el honor de presidir hace ya más de 4 años. Esa organización colombiana que coincide con la Cámara, doctor Alberto y queridos amigos, coincide con la Cámara en que somos 180 presidentes, gerentes, CEOs, miembros de juntas directivas, de organizaciones, ya no solamente colombianas, nacionales e internacionales, en 36 sectores económicos, incluyendo muy especialmente también el sector educativo. Más de 22 rectores y directivos universitarios somos parte del Foro de Presidentes, pero también está representada la industria en diferentes sectores, está representado los servicios, hay empresas agroindustriales, y eso de alguna manera nos permite un diálogo comprensivo, inclusivo. El Foro de Presidentes cumplió el año pasado 30 años de existencia al servicio del país. Y como usted lo decía, doctor Alberto, el Foro de Presidentes tiene 3 pilares fundamentales. Varios de los miembros que me acompañan aquí me ayudarán a fortalecer y a difundir este mensaje. Primer pilar, la convicción del crecimiento personal, del crecimiento individual. Por eso el Foro es una asociación de líderes para el crecimiento personal de esos líderes, bajo la premisa de que quien no se lidera a sí mismo no es capaz de liderar otros escenarios. Y ahí hay todo un ejercicio muy importante de fortalecimiento y crecimiento personal a través de las relaciones entre pares empresariales, entre pares que compartimos las mismas preocupaciones, las mismas angustias, las mismas alegrías de hacer empresa y de dirigir empresa, y también las mismas
soledades a la hora de tomar decisiones en las empresas. Por eso el foro es un escenario magnífico para el crecimiento individual. Segundo pilar, el pilar de crecimiento empresarial. Por supuesto, nada de toda esta acción de crecimiento individual tendría sentido si no hay un impacto de ese liderazgo individual en los diferentes, múltiples y complejos grupos de interés con los que nuestras organizaciones, nuestras empresas se interrelacionan. Y un tercer pilar que es el compromiso ciudadano y el compromiso social. Y aquí quiero hacer un gran reconocimiento al foro. 30 años en los que este grupo de líderes, en donde han pasado más de 600 presidentes en estos 30 años, hoy somos 180 presidentes activos, nos comprometemos con el desarrollo de la sociedad, con las grandes necesidades y urgencias de la sociedad. Y a mí siempre me enorgullece decir que del Foro de Presidentes han nacido organizaciones tan importantes en Colombia como la Fundación Empresarios por la Educación, como el Parque Soft de Bogotá, como la Fundación Corazón Verde, el Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, las escuelas de responsabilidad social empresarial de la Fundación Carolina con subsidio y el Pacto Global, Connect Bogotá Región, que es hoy por hoy el gran referente de la articulación universidad, empresa, Estado y sociedad en nuestra región. Todas esas iniciativas y una lista interminable de ellas han nacido del compromiso de los miembros del Foro de Presidentes como asociación de líderes con la sociedad. Y ese compromiso se ha extendido especialmente en esta pandemia y en esta coyuntura. Inmediatamente nos vimos enfrentados a esta coyuntura, decidimos tomar muy rápidamente decisiones de solidaridad, no solamente con los miembros y con los afiliados del Foro de Presidentes, con nuestras empresas, con nuestros empleados, sino también con una serie de comunidades vulnerables con las que venimos trabajando hace varios años a través de nuestras mesas de compromiso social y de valor compartido. Pero también un ejercicio de mentoría y acompañamiento a nuestras empresas, pero también algo de lo que me siento profundamente orgulloso y es el compromiso empresarial, gremial, acompañado por el Foro de Presidentes, liderado por Pro Bogotá, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, por supuesto la Cámara Colomboamericana, una cantidad de entidades gremiales que nos comprometimos desde el primer momento a un proyecto visionario para dotar a Bogotá y su región de más de 152 unidades de cuidado intensivo de primer nivel, material de protección para el sector de la salud y un número muy importante de pruebas diagnósticas realizadas por la Universidad de los Andes y por la Universidad del Rosario, financiadas por nosotros, por el sector privado, pero no solamente como un ejercicio de financiación, sino como un ejercicio de solidaridad. Hoy que nos encontramos ya no en un pico, sino en una meseta de contagios y de grandes preocupaciones sobre el estado de la situación de salud en Bogotá. 98% de la capacidad instalada cubierta, menos de 40 unidades de cuidado intensivo disponibles para una población de 10 millones de habitantes. Lamentablemente, de alguna manera, hemos perdido el centro de la opinión pública el tema de bioseguridad y el tema de salud. Se nos agota el oxígeno. No nos estamos matando, como decían algunos en el marco de las movilizaciones y las protestas, no, nos estamos muriendo. Y es en este momento crítico en donde cobra todavía más valor el apoyo del sector privado. Estas primeras reflexiones simplemente para darles un marco de una convicción que el Foro de Presidentes ha promovido siempre, que yo no solamente comparto, sino que creo profundamente y que es la base de la reflexión sobre el liderazgo que les quiero compartir el día de hoy. La academia, la universidad, el pensamiento nórdico de finales de los años 80 y de principios de los años 90 nos dejó una herencia muy interesante, queridos amigos. Nos habló siempre de una lógica de triple hélice, haciendo analogía entre una hélice con 3 aspas que armónicamente permiten el desarrollo de la potencia de un motor. 3 aspas: la universidad, la academia, la empresa y el Estado. Algunos creemos que esa hélice no debería tener solamente 3 aspas, debería tener 4,
Por eso hay quienes hablamos hoy más bien de una tetrahélice: universidad, empresa, Estado y sociedad civil organizada. Y organizaciones como la Cámara del Pacífico, como el Foro de Presidentes y muchas otras más, hacen parte precisamente de eso que yo llamo sociedad civil organizada y que tiene una interlocución fundamental con la empresa, con la academia y con el Estado. Creemos tanto en el Foro de Presidentes y yo personalmente creo tanto en esta propuesta de tetrahélice que la he convertido en mi propio proyecto de vida. Por eso me enorgullece mantener una vinculación estrecha con la academia y sentirme, después de 21 años de docencia y de dirección universitaria, autorizado para hablar sobre el futuro de la educación superior. Pero también como empresa, como empresario, como presidente de este Foro de Presidentes, como parte también de una familia empresaria que sabe lo que es hacer empresa, las bondades y las dificultades que eso tiene en nuestros países, pero también como asesor del Estado colombiano y de la banca multilateral y como promotor de estas organizaciones de la sociedad civil. Creo tanto en esta propuesta que la he hecho mi propio proyecto de vida. Y a raíz de ello, y voy a compartirles mi pantalla en este momento para compartirles alguna reflexión que les resulte interesante en este momento. A partir de ese planteamiento de la tetrahélice, poder hablar de unos retos técnicos y unos retos adaptativos para el liderazgo de hoy, a lo que muy generosamente esta Cámara del Pacífico me ha invitado a reflexionar con ustedes en la mañana de hoy. Y nunca más pertinente, no hay un mejor momento, una coyuntura para recordar esta máxima del gran Mahatma Gandhi, cuando decía que nuestra habilidad social, nuestra capacidad social para encontrar unidad en medio de la diversidad va a ser la belleza y la prueba de nuestra civilización. Y frente a lo que nos estamos exponiendo, frente a lo que vemos todos los días en las calles, en los periódicos, frente a ese dilema y esa polarización a la que estamos sometidos todos los días, cabe profundamente esta reflexión. Estamos desarrollando como sociedad micro y macro, no solamente como país, no solamente como sociedad, no solamente como ciudad, sino también en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestras universidades, por ejemplo. Querido Andrés Mariño, que lo veo aquí presente, que hemos compartido esta reflexión. ¿Estamos siendo conscientes de esta búsqueda, de esta habilidad colectiva? ¿Estamos fomentando y construyendo esta habilidad para encontrar y promover la unidad en medio de la diversidad? Y como dice Gandhi, que sea esto la prueba y la belleza de nuestra civilización. Ojalá que finalmente en todo este ejercicio podamos entender que esa habilidad para construir unidad en medio de la diversidad es efectivamente, o será efectivamente, la prueba de nuestra civilización. Y desde el Foro de Presidentes y desde nuestras empresas como Maca Consultores hemos reflexionado profundamente a este respecto. Y hemos acogido la visión, la propuesta de uno de mis grandes profesores, el profesor Ronald Heifetz, profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, cuando en su pensamiento sobre la práctica del liderazgo adaptativo nos define estos dos tipos de retos. Y creo que esto ha sido realmente positivo y realmente visionario en distintos escenarios que hemos creado en el Foro de Presidentes para entender la realidad, para construir valor en medio de esta coyuntura y, por supuesto, para que nuestra tarea no sea una tarea reactiva, sino proactiva y de convicción. No creamos proyectos para reaccionar a lo que está sucediendo con las movilizaciones o con la violencia o con la insatisfacción social, no. Por convicción y por más de 30 años lo hemos venido haciendo en un ejercicio de diálogo generativo y de liderazgo colectivo. El profesor Heifetz nos dice, bueno, hay dos tipos de retos, los retos técnicos y los retos que él llama adaptativos, que algunos de nosotros llamamos culturales. Los retos técnicos son fáciles de identificar, tienen soluciones
prácticamente rápidas. Pueden ser solucionados por autoridades o por expertos. Requieren pocos cambios organizacionales. Las personas son receptivas a las soluciones técnicas que se requieran y las soluciones pueden ser implementadas con relativa facilidad y con relativa rapidez. Nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestras sociedades todos los días están sometidos a múltiples retos técnicos. Es más, hay quienes dicen que estamos sobrediagnosticados en los retos técnicos que tenemos como sociedad. Financiación, el reto fiscal, el reto del equilibrio fiscal en Colombia en este momento, el reto del equilibrio presupuestal en nuestras organizaciones, el reto adaptativo, el reto tecnológico de nuestras organizaciones. Son todos retos de carácter técnico porque pueden ser solucionados con soluciones técnicas. Pero el reto adaptativo, como lo llama Heifetz, el reto cultural, es mucho más difícil de identificar porque recae en el comportamiento, en los hábitos, en las convicciones de las personas, de los seres humanos que hacemos parte de esta sociedad. Por eso es difícil de identificar. Por eso además un reto o un desafío adaptativo y cultural requiere cambios en valores, en creencias, en funciones, enfoques y sistemas. Las personas que somos parte del problema somos parte de la solución. Requiere cambios sistémicos. Se enfrenta a la resistencia al cambio, incluso a reconocerlo. Y las soluciones no son rápidas, sino que requieren de grandes apuestas, de largo plazo, de experimentación, descubrimiento, de diálogo generativo y de transformación cultural. Yo sé que ustedes, los que nos acompañan de distintos países, agradecerles además su generosidad de estar aquí, ustedes estarán en este momento, o los invito a que en este momento piensen en cuáles son los retos adaptativos de nuestra sociedad frente a la violencia, frente a la salud, frente al comportamiento social, frente a lo que una sociedad como la colombiana, y sé que en el resto de América Latina compartimos estas mismas realidades. Hemos empezado a experimentar como aproximaciones y comportamientos culturales, o incluso miopías culturales. ¿Por qué en las sociedades latinoamericanas, por qué en la sociedad colombiana hemos permitido, por ejemplo, subestimar el valor de la profesión docente y del magisterio? ¿Por qué nos hemos permitido subestimar el valor de la formación técnica y tecnológica como si fuera una formación de segundo nivel? ¿Por qué desde la academia, y lo digo con dolor, nos encargamos nosotros mismos hace años de subestimar la calidad y el impacto de la educación virtual y a distancia? Y hoy paradójicamente nos encontramos con grandes retos que implican la no presencialidad y la distancia en el modelo educativo. Y no estábamos muchas de nosotras preparados para ello. El reto adaptativo es mucho más complejo, queridos amigos, y los problemas que tenemos a veces es que queremos darle soluciones técnicas a los problemas adaptativos. Hay problemas de convicciones, de comportamientos, de cuidado con lo público. Y creemos que con temas financieros, con ampliaciones de presupuesto o con mesas de negociación que den transaccionalmente soluciones técnicas, podemos solucionar los retos de largo plazo culturales y adaptativos, y eso no es así. Los invito a que pensemos en nuestras organizaciones cuáles son esos retos técnicos y cuáles son esos retos adaptativos. Y los retos adaptativos suponen, por supuesto, esto que algunos consideramos el paradigma antropomórfico de las organizaciones. Tropos, hombre, morfos, forma. 200 y tantos años de historia, de tradición, de pensamiento empresarial que ustedes conocen mucho mejor que yo, para volver al origen. La evolución del pensamiento empresarial pasa de una empresa que se entendía como una unidad física de producción a una evolución en el siglo XX de las empresas como una unidad física de producción, pero con un ámbito racionalidad, de estrategia. Pero es el final del siglo XX. Son estas corrientes del valor compartido, de la responsabilidad social empresarial, de las empresas conscientes, del gran movimiento del sistema B y de las empresas de beneficio e interés común, que nos vuelven a hacer pensar como empresarios que la emocionalidad, que la cultura, antes que ser despreciada, es valorada hoy como la principal fuente de ventaja competitiva sostenible en nuestras organizaciones. Así como un ser humano es esa mezcla de dimensión física, racional y emocional, la proyección de ese ser humano en una empresa tiene estas tres mismas dimensiones en producción,
estrategia y cultura. Las empresas se piensan, las empresas se proyectan, las empresas son capaces incluso de definir racionalmente sus valores. Pero una cosa es la definición racional en la estrategia de los valores y otra cosa muy distinta es la vivencia en el día a día de los valores. Y por eso la diferencia entre estrategia y cultura es fundamental. No, hasta hace no mucho tiempo, esa dimensión emocional, esa dimensión de la cultura no solamente no era reconocida, sino que aún era incluso despreciada en el mundo de las empresas, ¿no? En ese modelo de empresa en el que el trabajador tenía que venir a ofrecer sus servicios, pero dejar sus problemas, sus emociones, sus pasiones y sus convicciones afuera, porque no eran deseables en el mundo empresarial. Hoy, más que nunca, la gran dimensión creadora de valor se encuentra allí. Esas enseñanzas del profesor Howard Gardner cuando nos habla de las inteligencias múltiples, esas enseñanzas del profesor David Goleman cuando habla de la inteligencia emocional como la mayor creadora de valor en nuestro tiempo, tienen que darnos claves hacia el futuro de la competitividad. Y por eso permítanme sugerirles para la conversación posterior 4 retos que yo considero fundamentales desde el punto de vista cultural y adaptativo. Repito, los retos técnicos no los quiero minimizar, pero los hemos diagnosticado. Financiación, infraestructura, competitividad, costos, logística, etc. Pero ¿cuáles son los retos adaptativos, los culturales, los más complejos que estamos enfrentando? Y permítanme proponerles 4. El primero de ellos, el que yo llamo la urgencia ética. Tuve la suerte de dirigir en alguna época la Gerencia Nacional de Responsabilidad Social de la ANDI, la Asociación Colombiana de Empresarios más relevante, más importante, el gremio de la producción con más historia en nuestro país, y ser su director de su fundación. Y quiero contarles que en aquella época parecía que hablar del debate ético era un poco innecesario, era un poco utópico, filosófico, fuera de la lógica empresarial que supone eficiencia, ejecución, corto plazo, objetivos medibles. Hablar de ética y de urgencias éticas pareciera ser como una apuesta muy filosófica, ¿no? Poco aplicable, poco necesaria, improductiva. La realidad actual, abrir los periódicos de todos los días, mirar los comportamientos sociales, mirar los comportamientos de las propias empresas, la toma de decisiones de las empresas, nos ha hecho pensar que efectivamente es un reto urgente el abordar los temas de ética. Y aquí también referencio a uno de mis grandes maestros, probablemente una de las voces más autorizadas de habla hispana en los temas de management y dirección empresarial, el profesor Javier Fernández Aguado, cuando nos dice, dirigir bien implica una ética aceptable, al menos una ética aceptable. Sin ella, la técnica se torna perversa. Y para ilustrar ese reto de la urgencia ética, permítanme compartirles esta información. Esta es una información muy reciente. Agradezco mucho también a una empresa que aprecio enormemente, a Edelman, que por más de 21 años viene haciendo este ejercicio de barómetro de confianza en 28 países del mundo. Y fíjense este resultado. Fíjense cómo lo que ha pasado entre el año 2020 y el año 2021 en temas de ética y de competencia. Edelman hace este análisis en donde enfrenta la visión de competencia, capacidad empresarial, visión técnica, versus visión ética. La percepción que las sociedades tienen de las distintas organizaciones versus esos dos criterios. Y fíjense lo que ha pasado con las organizaciones, como las ONGs, que antes eran consideradas organizaciones con altos niveles éticos, aunque con relativos pocos niveles de competencia técnica, ha caído dramáticamente en su percepción, ya no es considerada competente y es considerada mucho menos ética por parte de la sociedad civil organizada. Las empresas, no nos ha ido tan mal como a los demás, pero las empresas también hemos perdido un poco en confianza, ¿no? Ya no somos considerados como antes con las mismas capacidades éticas
y lo mismo desde el punto de vista de competencia. Ni qué hablar de los medios de comunicación y de los gobiernos que ustedes ven aquí en su pantalla. Esa convergencia entre ética y técnica como generadores de valor de verdadero bien común va a ser fundamental como uno de los grandes retos culturales, grandes retos adaptativos de futuro. Este me encanta y sé que muchos de ustedes ya me han oído en otros escenarios, pero quiero compartirlo con ustedes porque soy insistente en ello y seguiré siendo. El reto 2, que yo llamo la flexibilidad en los lenguajes para la cooperación. Y este cuadro maravilloso de Bruegel que reposa en el Museo de Arte de Viena nos recuerda el mito de la Torre de Babel. Ese mito maravilloso de la Torre de Babel que nos explica cómo la soberbia del hombre de querer llegar hasta Dios le impidió la construcción de esa obra maravillosa simplemente por la diferenciación de los lenguajes. Cuando nos separamos en el lenguaje, se destruyó el proyecto. Y eso nos pasa todos los días, hoy por hoy, en los distintos escenarios que hemos mencionado hoy. El lenguaje, la cultura, el comportamiento, las categorías de la universidad se alejan radicalmente de las categorías y los lenguajes de la empresa. Claro, en el discurso siempre suena muy bien decir, hombre, estamos haciendo grandes esfuerzos de trabajo entre la academia y la empresa. Eso siempre suena muy bien. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es que las culturas nos acerquen o nos alejen. Y lo digo con propiedad desde la academia y lo digo con propiedad desde la empresa. Nos alejan. Desde la academia se subestima el lenguaje y la cultura empresarial y viceversa, para no hablar del Estado y de la sociedad civil. Nos hemos encargado de poner muros, de separarnos, de considerarnos como distintos. Y al considerarnos como distintos y no como pares, al dialogar como distintos y no como pares, estamos perdiendo una enorme oportunidad de construcción de valor. Por supuesto que somos distintos. Hay diversidad en las misiones, hay diversidad en los objetivos, hay diversidad en la construcción de valor y en los lenguajes propios. Pero somos pares en la comunicación y en el lenguaje. Y estamos perdiendo ahí oportunidades enormes y sobre todo estamos lastimando la confianza. Y fíjense, sigo con los resultados del barómetro de Edelman, publicado hace menos de un mes, cuando nos muestra los resultados, por ejemplo, de la confianza en los últimos 3 años, ¿no? Frente a distintas instituciones, ¿no? A las empresas, a la sociedad civil, al gobierno, a los medios de comunicación. ¿Cómo ha caído la confianza entre 2020 y 2021 en las ONGs? Un poco menos en las empresas, radicalmente en los gobiernos y muy especialmente en los medios de comunicación. Pero también cómo se impacta a los seres humanos que representan esas instituciones, ¿no? Fíjense cómo los líderes que no son confiables o de alguna manera no generan confianza para hacer lo que está bien. Y fíjense cómo el porcentaje de confianza en Colombia cae radicalmente en funcionarios públicos, en periodistas, en líderes religiosos, en empresarios, en científicos. Me llamó muy especialmente la atención. Pero fíjense, en particular, me voy a detener aquí. No sé si el puntero se está viendo, pero me voy a detener en el resultado del CEO de mi empresa. La única figura que no cae en confianza de la sociedad en el último barómetro de Edelman es el presidente, el CEO de mi compañía. De las demás compañías cayó en confianza, pero el de mi compañía, el mío, el que yo veo todos los días, el que yo he visto sufrir, el que yo he visto resistir, el que yo he visto preocupado por cuidar los puestos de trabajo, el que yo he visto haciendo gastos y asumiendo costos adicionales para adaptar su operación a la nueva normalidad. A ese sí le creo y en ese sí confío. Me llama especialmente la atención y además me reafirma en mi idea de que la confianza, más que una percepción, es la experimentación de una valoración real de relaciones humanas de todos los días. Y que como ustedes y yo lo sabemos, construirla cuesta
actitudes y comportamientos de todos los días y de toda una vida, y destruir la cuesta un error o una mala información o un mal criterio. Tercer reto. Entonces, hemos hablado de los retos culturales, el reto de la urgencia ética y el reto de los diálogos, de los lenguajes, de las culturas. Tercer reto, el reto de la calidad de la información, y probablemente este es, después del lenguaje y la cultura, el más importante de nuestros tiempos para el ejercicio del liderazgo. Y tomo aquí las palabras del gran Zygmunt Bauman, ese sociólogo polaco del siglo pasado. Yo creo que el pensamiento de Bauman no ha sido suficientemente entendido, difundido y explotado en la humanidad. Los invito a referenciar a Bauman. Y me llama siempre la atención de esta frase cuando él dice: con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es aún peor que su escasez. Y es lo que estamos experimentando hoy. Y es lo que estamos experimentando hoy todos los días en nuestros dispositivos móviles. Infinidad de grupos, infinidad de redes sociales, infinidad de información que muchas veces no sabemos si es cierta o no. Que muchas veces incluso replicamos sin saber si es cierta o no. Que replicamos sin saber si es útil o no. Que a veces replicamos automáticamente porque nos parece una buena lógica una nueva lógica de relacionamiento humano, sobre todo en medio de este aislamiento social. La veracidad, la confianza en los medios de comunicación tradicional, ya lo vieron en los resultados de la encuesta, ha caído. El millennial de hoy se informa por redes y medios de comunicación no tradicionales, no formales. La generación de la información ya no se hace bajo unos criterios de profesionalismo, sino como parte de un ejercicio humano de todos los días en el que todos nosotros, a través de nuestros dispositivos, nos hemos convertido en periodistas, nos hemos convertido en columnistas, nos hemos convertido en promotores y auspiciadores también de violencias, de lenguaje, de exclusiones en medio de las redes sociales. El reto entonces, ¿cuál es? Ya no es acceder a la información. Antes se decía que tener la información era tener el poder. Yo pregunto ahora, ¿tener cuál información? Si todos tenemos toda la información. El problema ya no es tener la información, el problema es saber cuál es la información importante a tener, clasificarla. Y por eso todos los avances en tecnologías de la información y de las comunicaciones, todos los avances en cuarta revolución industrial, Big Data, inteligencia artificial, van a ser fundamentales si se ponen al servicio de la ética, de la veracidad y del buen juicio. Y ahí yo tengo grandes preocupaciones y grandes dudas de ese reto cultural y de ese reto adaptativo. Y fíjense, de nuevo, con nuestro barómetro de confianza, cómo las empresas ganan la mayor confianza al ser las guardianas de la calidad de la información. Fíjense este resultado que a mí me parece increíble. El porcentaje de probabilidad de aumentar la confianza en un negocio cuando se asocia con el buen desempeño en determinadas acciones. Entonces dice, bueno, listo. Cuando las empresas adoptamos prácticas sostenibles, ¿aumenta la posibilidad de confiar en el negocio? Sí, 5.7%. Cuando la empresa ha hecho una acción y una respuesta robusta y valiente a la situación de salud y seguridad de la coyuntura COVID-19, sí, un 4.8%. Cuando la empresa impulsa la prosperidad económica o piensa a largo plazo encima de las ganancias de corto plazo, sí. Pero en el número 1 está la protección de la calidad de la información. Fíjense cómo la sociedad le está reclamando a alguien, le está pidiendo a alguien que sea el guardián de la calidad de la información. Porque ya no son los medios, ya no son las redes sociales, casi lo contrario. ¿Quién, como decía el Chapulín Colorado, quién podrá defendernos? Pues quizás nos tocará a las empresas ser también guardianes de la calidad de la información, y ahí tenemos una responsabilidad bien importante como sociedad. Nos preguntamos como empresarios, ¿qué podemos hacer? Nos preocupamos cuando en estos indicadores de confianza o en estas encuestas se nos evidencia que la sociedad ha perdido confianza en
nosotros como empresarios. ¿Qué más podemos hacer? Campañas publicitarias que ya son efímeras. He visto esfuerzos importantísimos de grandes empresas, de grandes gremios, que a través de campañas de sensibilización nos tocan el corazón sobre Colombia. Cambiemos el color de la bandera, las madres, ¿quiénes son las madres de Colombia? Son las madres de todos, etcétera. Son campañas maravillosas que, a diferencia de lo que pasaba antes, que movilizaban por un tiempo importante las acciones de las sociedades, hoy son efímeras, como es la información, efímera. Aparece, nos impacta, pero mañana tendremos un nuevo meme, un nuevo mail que nos impactará más y olvidamos rápidamente la información. Es natural que la coyuntura social y las movilizaciones hayan pasado a ser el primer lugar de prioridad en la opinión pública. Es natural, es comprensible. Pero no deja de ser preocupante que eso que nos preocupaba tanto hace pocos meses, y era el autocuidado, cuidémonos todos, seamos responsables, evitemos que la pandemia nos siga afectando, evitemos seguir muriendo, ya ha pasado a un segundo nivel y ya no es un tema de prioridad. Ni las muertes, ni los números, ni el dolor humano. Gran reto, el reto de la calidad de la información. Y un reto final, el que tuve oportunidad de escribir el día de ayer en el periódico El Tiempo de Colombia, y es la diversidad y la inclusión. Y no, como lo decía yo en ese artículo, no como apuestas ideológicas, no como apuestas políticas o como agendas partidistas, o incluso como apuestas fundamentalistas, no, sino como una necesidad ética y técnica urgente de nuestra sociedad. Tenemos que aprender a construir en medio de la diversidad. Y fíjense cómo las empresas que adoptan la diversidad tienen bases más sólidas de mercado que otras, que las fuerzas laborales diversas que combinan trabajadores de distintos orígenes, experiencias, valores, creencias, crean una fuerza de trabajo más creativa, innovadora y productiva, y muchas son las fuentes. Esta es una muy especial del Programa para el Progreso 2050 de los Estados Unidos, que les recomiendo verificar, pero muchas son las fuentes que nos permiten demostrar, más allá de la intuición, más allá de que lo creamos, demostrar que las empresas, que las organizaciones y que las sociedades, que somos capaces de vivir la unidad en la diversidad, somos verdaderamente más productivas. Decía el profesor Estanislao Zuleta en ese gran tratado sobre la guerra, sobre la dificultad, decía que una sociedad mejor no es una sociedad sin conflictos. Eso es un poco utópico. Es una sociedad mejor, una sociedad que es capaz de vivir más activa e inteligentemente en el conflicto, de reconocerlo y de contenerlo, y de crear valor aún en medio de la diversidad y de la diferencia. Creo que nuestras sociedades requieren muchísimo más de eso, y es uno de los retos adaptativos y culturales más complejos al final. No quiero abusar del uso del tiempo, ya le había advertido yo a Diana y a Jennifer y a todo el equipo muy querido de la Cámara del Pacífico, que cuando uno lo invitan a hablar de las cosas que le apasionan, de pronto abusa en el uso del tiempo y quisiera tener los espacios adecuados para la conversación. Por eso les dejo este último reto cultural. Empezamos con Gandhi y terminamos con Mafalda, con la gran Mafalda. A mí como a Mafalda también me preocupa cómo bajar el índice de egoísmo. Reto cultural, la superación de los egos, de esos egos individuales que transformamos luego en egos institucionales, que son la fuente fundamental del conflicto, del enfrentamiento, de la separación, de la divergencia. ¿Cómo somos capaces de superar los egos personales y los egos institucionales? Egoísmo, como dice mi mentora. Ego, yo. Ismo, isla. Yo solito allá en la isla. Por eso esperamos liderazgos individuales. Por eso esperamos liderazgos egocéntricos. Necesitamos a ese que venga a salvarnos. Y nos resistimos a entender que la invitación es a una invitación de liderazgo colectivo, de diálogo inclusivo y generativo, y que entre todos vamos a sacar adelante nuestra sociedad, no con esos liderazgos mesiánicos y egocéntricos a los que estamos acostumbrados en América Latina. Ha sido un privilegio enorme para mí estar en la mañana de hoy con ustedes. Gracias a esta Cámara del Pacífico que tanto aprecio,
a quien le reitero mi compromiso personal e institucional, y a cada uno de ustedes por la generosidad de su tiempo, por la generosidad de su presencia aquí, y muy dispuesto a abrir la conversación el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde la Cámara de Comercio del Pacífico, en nombre de todos los empresarios que nos han acompañado el día de hoy y los que están viendo también este webinar a través de nuestra fanpage de Facebook, queremos agradecerle de manera muy especial al doctor Víctor Hugo Malagón. Realmente este ha sido un espacio bien interesante de reflexión, de análisis, de pensar un poco cuáles son esos grandes retos que tienen los empresarios, los líderes, porque definitivamente, pues todos sabemos que el mundo está cambiando, que las cosas han cambiado enormemente y que todos desde nuestro lugar de trabajo, pues contribuimos para que las cosas salgan adelante y para construir país, y donde definitivamente también los países afrontan retos enormes, la situación social de Colombia, el cambio político de Perú. Entonces, este ha sido un espacio bien interesante y ahora quisiera invitar al doctor Alberto Zapater para que usted también pueda hacer alguna reflexión sobre lo que hemos visto el día de hoy e invitar a algunos de los empresarios que nos acompañan también para que puedan hacer algunas preguntas o comentarios para compartirlos en este webinar. Entonces, doctor Zapater, le damos la palabra. Sí, muchísimas gracias, Diana. Víctor Hugo, felicitaciones por esta presentación que ha generado tanta reflexión en lo que se ha visto, ¿no? Me ha impresionado mucho de lo que has dicho, ¿no? Sobre todo cuando has hablado de empresa, universidad, Estado y sociedad. A veces lo vemos esto con mucha facilidad, pero en el fondo los lenguajes son distintos y no aceptamos necesariamente más que en teoría lo que los otros están proponiendo. Y esto es un punto muy, muy serio para mí, porque no se puede simplemente encerrarse cada uno en su nicho, en su nido, como podemos decir, y desde allá pretender que tienen la razón, ¿no? La reflexión, Víctor Hugo, ha sido muy, muy positiva, ¿no? Los paradigmas antropomórficos, el lenguaje distinto de la academia y la cultura. Me ha gustado mucho que presentes a Gandhi y hayas terminado con Mafalda, ¿no? Dos grandes pensadores de la vida, ¿no? Bueno, Quino es un genio definitivamente, porque nos está mostrando lo que es, ¿no? Mafalda ha hecho notar el egoísmo y lo que esto supone, y Gandhi nos ha mostrado más bien una faceta de lo que es la tolerancia y también la firmeza con lo que se debe hacer las cosas, ¿no? Yo creo que este grupo de presidentes tiene una labor muy interesante que hacer, ¿no? Diana ha mencionado en su breve exposición hace un momentito las dificultades que estamos pasando en nuestros países. Ya ha mencionado Colombia y Perú porque, bueno, hoy estamos en la cresta de la ola, sin saber y sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Y no salir de ese tremendismo que hemos tenido y decir, bueno, algo habrá en todas partes y tampoco lo que parece tan malo puede ser tan malo, ¿no? Buena reflexión también para los mexicanos, que cuando entró AMLO esperaban tanta tragedia y al final pues no ha sido así, ¿no? Y ha habido un entendimiento en lo que hay que hacer. Te agradezco mucho, Víctor Hugo, por esta presentación y voy a estar muy atento a este foro de presidentes para ver todo lo que ustedes están proponiendo y qué cosas podemos aprovechar e intercambiar en la Cámara. Disculpa que me he extendido tanto, pero nuevamente mis felicitaciones, ¿no? Diana, te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Zapater. Quiero compartir algunas preguntas y comentarios de los asistentes. Por acá tenemos un comentario de Petronila que dice, excelente exposición. Felicitaciones a Víctor Hugo. Y por acá tengo una pregunta de Rolando Vargas que dice, ¿cómo pueden contribuir las escuelas de negocios en la formación de líderes auténticamente inclusivos,
cuando la gran mayoría de decanos son hombres? Muchas gracias, Diana. ¿Quién hizo la pregunta? Entonces la pregunta es, me la hicieron acá por privado, pero es de Rolando Vargas. Rolando, mil gracias por esa pregunta, mil gracias. De hecho, les invito a ver un poco lo que estamos trabajando aquí en Colombia sobre el tema de inclusión y diversidad. Colombia tiene una tradición muy larga empresarial en los temas de inclusión y diversidad, en temas, por ejemplo, de discapacidad física. Las políticas activas, digamos, de inclusión de la discapacidad física en los ambientes laborales y empresariales, pues han sido tradicionales e importantes. Poco menos los temas de inclusión de discapacidad cognitiva, por ejemplo, que tienen unos retos distintos. Poco menos los temas de diversidad social y de diversidad cultural, y ahora, como lo mencionas muy bien, Rolando, de diversidad de género. Ahí hay un tema muy importante. Y repito lo que dije al comienzo, no con fanatismos, no con radicalismos, sino con base en criterios de equidad cierta, como tú lo mencionas, de auténtica disposición hacia la inclusión. Y esa auténtica disposición hacia la inclusión significa, sobre todo, poner en el centro de la toma de decisiones de las empresas a la persona humana y a su dignidad. Cuando el centro de las tomas de decisiones económicas, políticas y sociales es la dignidad de la persona humana, cambia radicalmente el modelo de relacionamiento de las empresas y se dispone la sociedad, las empresas, las culturas a una verdadera y auténtica, como decía Rolando, auténtica disposición de inclusión. Esto no puede ser un ejercicio de cosmética o un ejercicio de estética, porque se vea bonito. Oye, qué bonito que tú entonces tengas a más mujeres en tu junta directiva. No, no es porque se vea bonito. Es porque primero hay un ejercicio de equidad basado en la dignidad de las personas humanas. Y segundo, porque además hay todo tipo de estudios, más allá de las percepciones y más allá de las intuiciones, que demuestran los impactos también económicos, culturales y de desempeño que la equidad, que la mayor participación de las mujeres en las juntas directivas, por ejemplo, tienen en el desempeño en las empresas. Hay suficiente evidencia de ello. Pero vuelvo a insistir, no puede ser una pose. Tiene que ser un compromiso. Y ahí tenemos un reto cultural también. Acuérdense que les hablaba mucho del lenguaje. Para mí el lenguaje es el elemento o uno de los elementos más poderosos de la cultura. En países como el nuestro, por ejemplo, el lenguaje es fundamental. Entonces, cuando usted se refiere a las personas en una situación, en una condición de discapacidad específica o con capacidades diferenciales, pues no puede seguirse refiriendo a ellos como pasa en mi país, y sé que pasa por tradición cultural, no por mala intención, que seguimos usando palabras tan tristes como la palabra minusválido, ¿no? Para referirnos a una persona con capacidades distintas o con discapacidades, nos referimos a él como un minusválido. ¡Qué palabra tan horrible! Pero más allá de la palabra menos válido, ¿no? Como si esa persona tuviera menos validez, ¿no? Más allá de la palabra lo que hay es unas convicciones sociales, unas culturas sociales. Y a esas las que tenemos que cambiar. Y por supuesto en las escuelas de negocios tenemos muchísimo que trabajar, querido Rolando, porque recuerden que en la academia tenemos 3 funciones tradicionales fundamentales. Crear conocimiento a través de la investigación. Compartir y transmitir ese conocimiento a través de la docencia. Y sobre todo aplicar ese conocimiento a través de la extensión, la proyección social, como lo llaman las universidades. Es decir, que ese conocimiento no se quede en las aulas y en los libros, sino que vaya a las ciudades, que vaya a las regiones y que solucione problemas concretos de nuestras sociedades. Esa es la lógica de la universidad, pero a veces nos quedamos tranquilos, nos quedamos cómodos en universidades donde esas 3 funciones tienen compartimentos estancos. Por allá están los señores de la docencia, por allá están los señores de la investigación, no se hablan mucho, y por allá están los señores de la extensión que hacen cositas muy bonitas en las regiones y hacen cositas muy bonitas con las fundaciones. Pero la interacción entre docencia, extensión e investigación no se está dando. A eso se refiere Rolando cuando habla de una actitud auténtica,
transformación cultural. Y creo que Rolando nos demuestra la diferencia entre retos técnicos, y son políticas, incentivos, políticas públicas, planes privados, pero retos adaptativos, culturas y autenticidades. Excelente, muchas gracias. Yo quiero compartir algunas reflexiones y ahorita también vamos a pasar a otra pregunta y comentarios también de los asistentes. Por acá nos dicen felicitaciones al doctor Víctor Hugo, excelente exposición, el liderazgo individual relacionado con la automotivación, felicitaciones, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y acá tenemos una pregunta de Fernando Blanco y es, ¿cómo crear unión para construir desde el punto de vista desarrollo económico y no destruir, visto en algunos países de la región? ¿Quién formula la pregunta, Diana? Entonces, esta pregunta es de Fernando Blanco. Fernando, gracias, gracias, porque tú me haces la pregunta del $1.000.000. Creo que es la pregunta que se hace todo el mundo todos los días cuando ve la situación y la coyuntura. Pero quiero, sin evadir tu pregunta, aprovechar esa pregunta para llamar la atención sobre lo que tú mencionas de la construcción o la destrucción de valor. Que creo que además es el reto fundamental por el que nos creamos las empresas. Las empresas nos creamos para crear valor. Nadie crea una empresa para destruir valor, deliberadamente. ¿Pero qué tipo de valor? Valor económico, pero por supuesto, valor económico y progreso económico, pero por supuesto, mucho cuidado con esas tendencias, esas corrientes que terminan por señalar la creación de valor económico como negativa, por señalar al empresario porque es el que crea valor económico. No estamos caminando bien cuando señalamos al empresario por ser el que crea el valor económico. Cuidado. Creación de valor económico, sí, por supuesto, pero también creación de valor social y creación de valor ambiental. En eso que los expertos llaman triple cuenta de resultados o triple bottom line, y que es el concepto fundamental de la sostenibilidad de las empresas y de las sociedades. Una empresa, una organización, una sociedad será sostenible en la medida en que sea capaz de crear armónicamente valor en esa triple cuenta de resultados. Entonces, ahí cambia el escenario. Tenemos que crear valor económico, pero por supuesto que sí. Pero también al tiempo tenemos una responsabilidad de crear valor social y de crear valor ambiental. Y habiéndole dedicado muchos años a esta reflexión de sostenibilidad y de responsabilidad empresarial, permítanme decirles que evidentemente, y ustedes que son expertos en finanzas y en empresa, sabemos que la medición de la creación del valor económico y financiero pues está muy avanzada y muy sofisticada. Los modelos financieros de medición de indicadores, de baterías de indicadores para el desempeño económico y financiero pues están muy avanzados. Incluso para los más expertos en esta sala, incluso aquellos modelos que miden el valor de los activos intangibles, que fue uno de los grandes retos de la aparición de empresas como las empresas .com a finales de los años 90. Eso está muy... En la medición del impacto de la creación de valor económico o de la destrucción de valor económico, hemos avanzado muy bien. No soy experto en medio ambiente, pero estoy seguro que en la medición de indicadores para medir la creación de valor ambiental o la compensación, también hemos avanzado mucho. Huella hídrica, huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero en lo que no hemos evolucionado suficiente es en la medición de la creación o destrucción de valor social. Y quiero hacer aquí un llamado a todos los empresarios a que seamos autocríticos en esto. ¿Cómo medimos? ¿Cómo miden ustedes la creación de valor social de su empresa? Hombre, pues uno la mide con la cantidad de plata que dedicó para donaciones a fundaciones. O uno la mide con la cantidad de inversión social que hace en sus proyectos de desarrollo social, ¿no? Entonces usted ve en los informes de sostenibilidad de las empresas, y lo digo también como orgulloso miembro del board del GRI en América Latina, uno va y mira que el reporte social tiene que ver con la inversión, los recursos de inversión en programas sociales.
Y resulta que los recursos de inversión en programas sociales no nos están midiendo realmente el impacto y la transformación social y la creación de valor social en esas comunidades que nosotros buenamente queremos impactar. Lo que quiero decir aquí es que no hemos desarrollado suficiente conocimiento o baterías de indicadores suficientes que nos permitan medir el valor social que las empresas crean o destruyen. Y soy consciente de eso. Creemos que lo hacemos, claro, creamos empleo, creamos dinámica económica, creamos situaciones de dignidad para nuestros trabajadores, para nuestros proveedores, etcétera. Pero nos falta muchísimo en identificar y comunicar mejor los indicadores para medir la creación de valor social. Ahora, la creación o destrucción de valor en esa triple cuenta de resultados, económica, social y ambiental, hoy más que nunca se da en las relaciones de las empresas con sus diversos y complejos grupos de interés. Es ahí en donde usted crea o destruya valor. Es en la relación de su empresa con sus proveedores, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus accionistas, con los gobiernos con los que interactúa, con las comunidades con las que interactúa, con los medios de comunicación, con las universidades. Es en esas relaciones en donde se puede crear o destruir valor. Los modelos tradicionales de competitividad, de ventaja competitiva y sostenible, que hablan de la creación de valor y de la competitividad basada en costos o en diferenciación de atributos de producto, están caducos. Tenemos que evolucionar hacia modelos de creación de valor distintos que involucren las tres dimensiones: económica, social y ambiental. Y este no es un discurso utópico, ni es un discurso socialista, ni es un discurso que nos aleje del centro de atención de la función de la empresa, y es crear valor. Muchas gracias. Yo voy a unir dos preguntas en una, porque las dos están muy relacionadas. Es la pregunta de Elmer y de Marcela. Entonces, Elmer nos dice: en Perú estamos en una polarización muy peligrosa. Una candidata no quiere reconocer que ha perdido. ¿Crees que las universidades deben formar también en civismo y ética política? Y la de Marcela es: en este nuevo contexto se requiere reflexionar sobre la educación para formar ciudadanos transformadores. ¿Qué barreras encuentra actualmente en la educación? Bueno, Elmer y Marcela, muchas gracias por las preguntas. Yo, con gran respeto, no quisiera entrar en temas políticos, pero toda mi solidaridad con el querido pueblo de Perú y la conciencia que tenemos de que están pasando por unas dificultades muy complejas, y que ese proceso que todos hemos visto por los medios de comunicación y esa levísima diferencia electoral, esa inestabilidad, pues sí genera unos riesgos institucionales graves. Así que solidaridad como América Latina. Y Marcela y él me proponen un tema que es fundamental y en el que me quiero centrar. No hemos aprendido a dialogar. O si sabíamos dialogar, se nos olvidó. O creemos que el diálogo y la comunicación son, como decía alguno de mis profesores, un ejercicio mecánico en donde hay un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Eso es demasiado básico para explicar lo que es comunicación. Francisco Manrique, presidente de Conect Bogotá Región y expresidente del Foro de Presidentes, dice que dialogar es cambiar juntos. En el Foro de Presidentes, precisamente con Conect Bogotá, desde hace 16 meses, más de un año, hemos venido desarrollando un proyecto que los quiero referenciar y los quiero poner en consideración de ustedes, que se llama Diálogos de Futuro. Y no como una reacción, a la coyuntura política y social de Colombia hoy, o de la región hoy, sino como una convicción de muchos años. Y por eso hago esta aclaración. Y Diálogos de Futuro encuentra hoy a 43 actores, rectores, universidades, empresas, organismos multilaterales, gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil, en un proceso de aprendizaje del diálogo generativo, a través de modelos ya aprobados, como el modelo de la teoría de la U del profesor Otto Scharmer,
como el modelo de diálogo transformador del profesor Adam Kahane, entre otros, y en donde nos hemos podido demostrar que nosotros mismos, que creemos que estamos en un estándar distinto, que hemos tenido más posibilidades, más accesos, oportunidades de educación diferenciales, que somos privilegiados en esta sociedad, porque todos los que estamos aquí sentados seguramente somos privilegiados en esta sociedad. No sabemos dialogar. Parece básico lo que estoy diciendo, Marcela y Elmer, pero una tarea fundamental como reto cultural es desaprender y aprender al nuevo diálogo generativo. Y ese diálogo generativo significa liderazgo colectivo y significa poder dialogar en la diferencia y significa poder dialogar en el marco de unas reglas del juego y significa que romper las reglas del juego, violentar esas reglas del juego, violentar la institucionalidad, siempre nos aleja de los espacios de diálogo. Por eso lo que nos cuenta Elmer y lo que ha vivido también Colombia en los últimos años ha sido tan importante, tan dramático, pero nos reitera que el mejor ejercicio de formación a futuro es el ejercicio de diálogo. Piensen en lo siguiente, piensen en quiénes serán las generaciones que en el año 2030 estarán dirigiendo los destinos del país. Pues son las generaciones de entre 15, que hoy tienen entre 15 y 25 años. ¿Estamos hablando con ellos? ¿O estamos permitiendo que estén en las calles acompañando muchas veces, sin conectar con ello, la destrucción de los bienes públicos? ¿Ese es el tipo de diálogos que queremos? ¿Queremos evitar la diferencia y entonces es mejor no dialogar, sino negociar? No sé si mi respuesta, querida Marcela y querido Elmer, resulta básica, pero un llamado urgente y contundente a reaprender a dialogar en nuestra sociedad y a que nosotros como padres, como directivos, como empresarios, propiciemos los espacios para que nuestros círculos de interés también aprendan a dialogar. Y por supuesto tienen allí mis datos de contacto si requieren alguna referencia del avance de diálogos del futuro y de cómo poderlo multiplicar, será muy bienvenido y con mucho gusto compartiremos esa información. Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Pablo y él nos dice: buen día a todos, felicitaciones Víctor Hugo, muy buena exposición. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para informarnos verazmente cuando la confianza en los medios de comunicación es cada vez más baja? ¿Quién me formula la pregunta, Diana? Entonces, la pregunta la formula Pablo. Pablo, gracias. Mira, pues ese es el reto 3 que yo proponía en mi intervención y yo cada vez que veo documentales, que me informo más, que trato de entender esa nueva lógica de las comunicaciones, de las redes sociales, de la capacidad de influir en las decisiones de las redes sociales, del Big Data, me formulo esa misma pregunta. Yo me temo no tener una respuesta completa, Pablo, para tu pregunta, pero sí una reflexión propositiva. Y es que allí hay un reto cultural. Los medios tradicionales han perdido credibilidad, han ganado credibilidad los medios no tradicionales, quizá por el acceso, quizá por la alta conectividad, una conectividad sin precedentes, por la alta disponibilidad de la información, porque como lo decía yo, todos somos hoy periodistas y todos a través de nuestro dispositivo podemos publicar opinión, noticias, videos, etcétera, etcétera. Porque puede haber influencia externa, política, geopolítica, con intereses no necesariamente positivos para la construcción del bien común, que están interfiriendo en las dinámicas y en las decisiones sociales de nuestros países. Yo no quiero aquí caer ni mucho menos en discursos de la conspiración ni nada de esas cosas, pero sí que hay una influencia de usuarios no existentes en redes sociales, dinámicas en redes sociales, que han sido características en las últimas movilizaciones, ya no solamente de América Latina, sino del mundo. Entonces ahí tenemos mucho que trabajar. También tenemos algunos referentes de movilizaciones internacionales alrededor de una información más transparente, de un cuidado de la información y del aprovechamiento también de la tecnología como el blockchain para asegurar la trazabilidad y la transparencia de la información. Pero mucho que trabajar, que aprender ahí, Pablo, porque quizá la mayoría de nosotros somos de generaciones anteriores que no comprendemos con suficiente
capacidad como las generaciones nuevas, el alcance de las nuevas tecnologías, pero tenemos que enfrentar esos retos éticos de calidad, transparencia y veracidad de la información. Hay en Colombia dos iniciativas que quiero mencionar. Una que está desarrollada por las asociaciones de medios de comunicación, en la que a través de los propios medios de comunicación desmienten o comunican información falsa, fake news que está apareciendo en las redes sociales sobre, por ejemplo, los programas nacionales de vacunación COVID, ¿no? Entonces, mire, estas noticias que están circulando en redes sociales son falsas. Entonces, ahí ya tiene uno algún referente de veracidad. Y otro ejercicio, aquí nos acompaña Amelia Pretel, también de Colombia, que lidera una iniciativa que se llama Sociedad Transformada, y es esa reflexión para muchos de nosotros que no entendemos el alcance de las nuevas tecnologías en los impactos sociales y con el centro de la atención en el ser humano. A más digitalización, a más tecnificación, a más tecnología, mayor necesidad de humanización. Querido Pablo, comparto contigo esa misma preocupación. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando esta parte de sesión de preguntas, también voy a leer dos preguntas en simultáneo que están bastante relacionadas. Esta pregunta es de Juan David y ahorita leo la de Jaime. Entonces, Juan David nos dice, cuando el narcotráfico y la corrupción ha permeado el Estado, la academia y la sociedad, ¿cómo superar la burbuja económica producto de esta distorsión para retornar a la ética e integridad en todos los ámbitos? Y por acá tenemos... Te perdí, Diana, te perdí en algún momento, okay, te perdí. Perfecto, voy a repetirla. Dice, cuando el narcotráfico y la corrupción ha permeado el Estado, la academia y la sociedad, ¿cómo se puede superar esto cuando la burbuja económica, producto de esta distorsión, se desinfle para retornar a la ética e integridad en todos los ámbitos? Y hay por acá otra pregunta que también está bastante relacionada, que es la de Jaime, que es, ¿cómo romper con el concepto tradicional de la malicia indígena y apostarle a la ética? Bueno, preguntas de enorme profundidad y gracias por formularlas. ¿Quién formula la primera? Entonces, la primera pregunta es de Juan David y la segunda pregunta es de Jaime. Juan David y Jaime, muchas gracias. Permítanme alguna reflexión que pueda ser útil y que tenga sentido. Juan David, no podemos caer en el pesimismo. Sí en el realismo y en una profunda autocrítica, porque no podemos ser complacientes, pero no en el pesimismo. Y por eso mi discurso va precisamente a responder a tu pregunta. Si nosotros seguimos insistiendo en creer que estamos solucionando estas grandes situaciones de fondo con soluciones técnicas, vamos a seguir fallando, Juan David. Y te voy a hablar de un tema que sí conozco, que es el tema de políticas anticorrupción. En Colombia, durante muchos años, a través de la Consejería Presidencial Anticorrupción, a través de la entrada de Colombia en la OCDE, se ha hecho un ejercicio maravilloso de política pública, de trabajo anticorrupción, que además ha recibido premios y reconocimientos en la OCDE. Dicho de otra manera, y no quiero ser impertinente ni impreciso en el uso de mis palabras, la política pública colombiana ha sido reconocida, anticorrupción ha sido reconocida como una de las mejores del mundo. Si revisamos de pronto muchas de nuestras empresas también tenemos políticas de compliance y de anticorrupción muy bien diseñadas. Entonces diría uno, hombre, si la política anticorrupción y el compliance y los modelos de desarrollo para la transparencia son los mejores, ¿por qué no funciona? Por la cultura. Porque podemos tener la mejor política pública y privada de compliance y de anticorrupción, pero vivir en una cultura plagada por la corrupción. Y necesitamos autocrítica también en eso. ¿Cuál es el comportamiento social cuando se acepta un pequeño soborno a la autoridad de tráfico, cuando se acepta como normal un soborno a las autoridades públicas, cuando se acepta como normal relaciones y conflictividades de interés en las organizaciones?
Cuando se acepta como normal que organizaciones grandes, tradicionales, ejemplares en países como el mío, sean capaces de omitir criterios de transparencia en la contratación de los mayores y más importantes tomadores de decisiones. Cosas como esas. Entonces, ustedes y yo sabemos que vivimos en culturas que aceptan, que miran para otro lado, que aceptan la corrupción y que por lo tanto el reto no es técnico, Juan David, sino el reto es cultural, de todos los días, de futuras generaciones, ¿no? Esto para mí es verdaderamente importante. Hay una encuesta, Juan David, en Colombia que hace el capítulo colombiano de Transparencia Internacional y con el que siempre tuvimos una discusión muy grande porque hay una pregunta, se le pregunta a los empresarios, más de 1000 empresarios en el país responden la encuesta, se le pregunta, ¿cree usted, señor empresario, que en el giro de sus negocios existe corrupción? Y la respuesta siempre es para sentarse a llorar, porque la respuesta, la última encuesta creo que la respuesta fue del 95%. El 95% de los empresarios que respondieron la encuesta dijeron, sí, yo creo que en el giro de mis negocios hay corrupción. Le he pedido a los organizadores que incluyamos otra pregunta, que la siguiente pregunta sea, ¿usted es parte de ese 95%? Probablemente el 100% de la respuesta sería, no. Siempre la paja en el ojo ajeno, ¿no? Yo sí creo que hay mucha corrupción, yo no. Yo creo que el mundo está muy corrupto, pero yo no. Yo creo que hay el 95% creemos que hay corrupción en el giro de mis negocios, pero yo soy del 5%. Cuidado con esta falta de autocrítica, Pablo. Entonces, aquí un llamado, por un lado, a insistir en entender cuál es el reto cultural y no tratar de solucionarlo con pañitos técnicos, uno, y dos, a no caer en pesimismo. Más bien una invitación a la esperanza. Decía Václav Havel, ese gran dramaturgo que terminó en los azares de la política en la separación de la República Checa y Eslovaca, decía una cosa muy inteligente, decía, el optimismo no es lo mismo que esperanza, ¿no? O la esperanza no es lo mismo que optimismo, porque optimismo es creer que las cosas van a salir bien. Esperanza es saber que las acciones tienen sentido independientemente de cómo van a salir. Y ahí hay una tarea muy importante desde el punto de vista de cultura. Jaime, no quiero dejar de mencionar el tema de la malicia indígena, muy relacionado con lo que acabo de mencionar sobre las culturas de la corrupción, ¿no? Una cultura proclive a la no transparencia. Nos han vendido un poco a veces esa idea de lo que en Colombia, no sé si en los demás países lo llaman igual, de malicia indígena. De pronto es equivocado ese concepto de malicia indígena, yo prefiero llamarlo más bien el vivo vive del bobo, ¿no? Le enseñamos a nuestros niños que hay que ser vivo, que hay que ser despierto, que si hay que violentar las reglas por encima de los demás, lo podemos hacer. Y eso es premiado socialmente. Hombre, qué persona tan viva, tan despierta, tan inteligente, que fue capaz de no hacer la fila de tránsito para cruzarse en un semáforo, ¿no? Esa es una cultura perversa. Esa es una cultura con una herencia también muy terrible del narcotráfico, del dinero fácil. Quizá la herencia más terrible del narcotráfico no es necesariamente la sangre derramada y los héroes de la patria que han caído en esa guerra. No, es el impacto negativo de una cultura que en Colombia se reconoce por una frase muy famosa y es la frase de usted no sabe quién soy yo. ¿Es que usted no sabe quién soy yo? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Usted no sabe quién soy yo, es que yo puedo ser un ciudadano que está por encima de la autoridad, por encima de la ley, por encima de las instituciones. Y eso es un error. Entonces, evidentemente, Jaime, suscribo 100% lo que has dicho y es, tenemos que romper esa cultura que favorece al vivo, que aplaude al que se aprovecha de los demás, que cede ante la tentación de esa herencia mafiosa del narcotráfico, de la cultura mafiosa del dinero fácil y del usted no sabe quién soy yo. Volvamos a hacer sociedades donde se valore la labor del maestro como la más importante del país, la labor del juez como la más importante del país, la labor del policía y del militar que nos defienden todos los días, ¿no? Y volvamos a esa sociedad básica en donde se premia a los valores,
se premia al buen comportamiento, se premia a la coherencia. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso va a ser con una gran apuesta de largo plazo, entendiendo la diferencia entre lo que nos suponen los retos técnicos y lo que nos suponen los retos culturales. Pues muy interesantes todas las respuestas. En nombre de todos los asistentes, nuevamente, doctor Víctor Hugo, agradecer por este espacio tan importante de reflexión que realmente creo que nos deja como muchos puntos de aprendizaje y muchas cosas que de hecho todos podemos implementar en nuestras organizaciones. Y ya para ir cerrando esta parte, quisiera también darte unos minutos adicionales para que puedas hacer una reflexión final o darle un mensaje final a todos los asistentes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo me siento muy, muy honrado de haber podido compartir con ustedes mis ideas en la mañana de hoy, que no son mis ideas, que son el resultado de una reflexión con una profunda convicción de la necesidad de un liderazgo colectivo. Así lo hemos querido hacer en el Foro de Presidentes y creo que lo hemos logrado. No somos conformistas, pero lo hemos logrado una transformación al interior de la cultura del foro. Hoy es un foro más unido en términos humanos, más sostenible y más solidario y también más influyente. Pero esa influencia no es una influencia soberbia, no es una influencia orgullosa, no es una influencia superficial, es una influencia de servicio, es un liderazgo de servicio y es un liderazgo para seguir construyendo valor en nuestra sociedad. En la medida en que desde el Foro de Presidentes, desde la academia, desde MACA Consultores, podamos seguir apoyando la labor de la Cámara del Pacífico, podamos seguir apoyando la labor de cada uno de ustedes que con su tiempo y su generosidad nos han acompañado esta mañana, estaremos siempre dispuestos y atentos a hacerlo con compromiso, con liderazgo colectivo y con mucha humildad. Me siento muy, muy feliz de haber podido estar con ustedes hoy y espero que sea la primera de muchas veces más en que podamos compartir juntos entre la Cámara del Pacífico y el Foro de Presidentes. Muchísimas gracias y esperamos que así sea. Y doctor Zapater, también unos 2 minutos para que pueda dar un mensaje final para ir cerrando esta parte del evento y ya irnos a una breve presentación de una empresa aliada de la Cámara. Simplemente, Víctor Hugo, Diana, nos ha llevado a una reflexión muy profunda y yo diría muy veraz y muy seria, ¿no? Y nada de estarse ocultando, como has dicho tú, yo sí, yo no, los otros o lo que fuere, y reconocer pues que la autenticidad es una carencia muy grande en nuestras sociedades, ¿no? Y debajo de ello se tapan muchísimas cosas que no deberían taparse, ¿no? Con eso termino y muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya para ir cerrando este evento, quisiera pues pedirles a todos que nos acompañen en una presentación muy pequeñita de un miembro de la Cámara que se llama Verídica. Está con nosotros Jaime Silva, gerente de cuentas especiales, que nos va a contar un poco sobre Verídica y una solución que ellos tienen en el mercado. Después de esto vamos a presentar cuáles son nuestras siguientes actividades y con esto daríamos por cerrado nuestro webinar del día de hoy. Entonces, Jaime, bienvenido, buenos días. Te damos la palabra. Hola, mi nombre es Jaime Silva, somos Verídica, una empresa líder en soluciones de identificación física y digital. Hoy tenemos una importante invitación que hacerles. La Cámara del Pacífico permite compartir un espacio comercial y de networking que nos beneficiará al ponernos en contacto con empresas que, como nosotros, tienen soluciones que le aportan a nuestro negocio y nos generan valor. Así es como queremos presentar a Vica como una solución de identificación que hace parte de las tendencias de transformación digital de las compañías. Es una identificación segura y fácil de portar en el celular. Queremos que directamente vivan la experiencia que Vica será la identificación oficial que acompaña a la Cámara del Pacífico. ¿Qué compone Vica? La identificación está compuesta por los datos básicos de los afiliados, fotografía y un código QR dinámico que permite su validación en tiempo real. Vica se integra fácilmente con los sistemas de control de acceso, tiempo de asistencia e incluso hasta con medios de pago. Así que los invitamos a descargar Vica, activarla y vivir esta experiencia digital.
Buenos días, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Bueno, como nos presentaron ya, nosotros somos Verídica, somos la compañía que actualmente pues en tema en Colombia realiza la impresión de pasaportes, la nueva cédula que maneja la registraduría, entre otros documentos. Y actualmente estamos trabajando muy fuertemente con el tema de la identificación digital. Entonces voy a compartir pantalla, pues esto es lo que realmente es la tarjeta Vica. Es fácil de portar, maneja pues desde el celular se puede validar la información, puede ser una comunidad cerrada donde yo tenga una interacción más fácil con el sistema. En ese orden de ideas voy a realizar una demo aquí muy sencilla para los que quieran tener la identificación digital. Como pues les había dicho, es muy fácil de manejar, de manejar. Me voy a compartirles desde acá pantalla. Están viendo mi pantalla. Bueno, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es poder tener una identificación digital dentro del celular y poder validar su estado en tiempo real. Entonces, espero que tengo aquí un tema. La aplicación funciona desde el Play Store, tanto para Android como para iOS, donde yo desde la plataforma del Play Store busco la aplicación Vica. Desde aquí, pues obviamente le doy instalar, en este caso pues ya la tengo instalada. Lo que yo hago es aquí abrirla. Cuando tengo la descarga, esta es la presentación que se maneja desde la plataforma. Esto es una billetera electrónica, donde yo tengo pues obviamente desde el objetivo varios documentos de identificación. Ya cuando le doy aquí saltar, pues aquí tengo ya mis varios documentos digitales. Para este caso, entonces vamos a abrir un documento que es especial para la Cámara del Pacífico. Este es un código que manejamos para este evento, donde yo tengo aquí y el objetivo es tener ya asociada el documento para tenerlo fácilmente desde la cámara, desde el documento, poder validar. No sé si están viendo ahí mi cámara, ese es el documento digital. Entonces, para las personas que quieran tener este documento, pues fácilmente me escriben y les haremos llegar la identificación del mismo. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya está nuestro documento y el objetivo es poder compartir. Aquí tienen mis datos. Y aquí, pues al momento de escanear el código ya pueden generar, y la gente que quiera tener el documento, pues me escribe y fácilmente se lo haremos llegar para este evento. Muchísimas gracias, no se tengan alguna pregunta, alguna duda. Jaime, muchísimas gracias a ti por esta presentación. Definitivamente es una solución muy interesante y pues muy importante para las empresas. Entonces, la idea es también compartir esta breve presentación en las memorias para que ustedes lo puedan revisar más al detalle y los empresarios que así lo deseen, pues se puedan poner en contacto contigo. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y ya para ir cerrando este webinar, queremos contarles cuáles son nuestros próximos eventos para que ustedes se puedan programar. Entonces, nosotros el próximo viernes, 25 de junio, a las 7:45 de la mañana, vamos a tener un workshop, un taller de marketing especializado que lo vamos a estar desarrollando en alianza con uno de nuestros afiliados que es Enbloom. Se trata sobre la importancia de la marca para la empresa. Ahí tenemos personas que conocen muchísimo del tema y que los van a estar orientando a través de un taller muy personalizado. Son cupos limitados, entonces, para todas aquellas personas que quieran participar, les vamos a enviar el enlace, pero recuerden que tenemos un cupo máximo de 35 asistentes. Entonces, si les interesa, inscríbanse pues, con tiempo para que pues, puedan asegurar este cupo. Y como siempre también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar
muchísima información valiosa sobre oportunidades comerciales, información sobre lo que está pasando a nivel empresarial, coyuntural en nuestros países, y también van a encontrar las grabaciones de otros webinars y eventos que hemos realizado. Entonces nos pueden seguir en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, y bueno, acá están también los datos de contacto de nuestro director comercial, Carlos Enrique Olaya, su correo electrónico y su celular, en caso de que requieran mayor información. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, y recuerden que las memorias de este evento se las vamos a estar enviando a los correos electrónicos que dejaron en el momento de la inscripción. Gracias y un excelente fin de semana.